Bueno, hermanas, es un gozo para mí ver todas ustedes, de reconectarme con algunas también que no veo muy seguido. Y estoy muy contenta de que hoy con nosotros está Gabriela Chagarías, que la conozco desde hace años, es una amiga muy querida mía, y ella junto con su esposo están sirviendo al Señor en Temperley, así que sé que lo que ella va a compartir con nosotros va a ser de mucha bendición. Así que Gabriela, puedes pasar. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí, este fundamentalismo. Me acuerdo que el primer fundamentalismo que asistí fue el año que conocí al Señor, en 1986. No sé si alguna de ustedes estuvo en este fundamentalismo. Guay. Así que bueno, gracias al Señor por estas reuniones, estas conferencias que realmente son de tanto aliento y de tanto gozo, de tanto ánimo para nosotras, ¿no? ¿No me escuchan? No sé qué hacer. ¿No? Atrás. Sí, hago mucho ruido. Así, ¿verdad? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Así? ¿Ahora me escucha? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y la verdad que yo siempre le digo a las damas de mi iglesia que este tipo de artefacto o mueble o decirlo tan especial y tan honroso, tiene un dispositivo que uno se pone detrás y empieza a temblar y a sentir nervios. La verdad que sí. Pero bueno, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir la palabra que el Señor en su misericordia nos ha concedido, ¿no? Y la verdad que es un honor y un privilegio estar detrás de este lugar. Y la verdad que ustedes y muchas de ustedes hace muchos años que conocen al Señor y tienen mucha experiencia y son unas maestras. Y para mí es un motivo de gozo y de gratitud ver cómo han permanecido a lo largo de todo el tiempo. Y sin duda que de diferentes circunstancias y dificultades el Señor las ha ayudado y las ha reconfortado. Muy bien, nos han pedido, mi esposo y a mí, que enseñemos sobre la familia pastoral, sobre el ministerio pastoral. Y yo les voy a invitar a ir al libro de Génesis, una historia muy conocida, que no vamos a poder leer todos los versículos. Me dijeron que tenía una hora, nos dijeron, una hora. Yo estoy mirando el reloj y creo que si no veo mal son 1:15. Espero no tenerlas una hora en penitencia. No, pero bueno, espero compartir el material en tiempo y forma, como decimos. Génesis capítulo 15. Versículos, vamos a leer del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre grande manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me harás? ¿Qué me darás, siendo así que yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el capítulo 16, el versículo de Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella.
de ella y añadió el ruego, y añadió a Abraham, y atendió, perdón, a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y no vamos a seguir leyendo la historia, la conocemos muy bien. Severo Ochoa, médico y premio Nobel español, quien murió en el año 1993, señaló en cierta oportunidad que una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre. Y tiene razón, ya sean hermanas, compañeras de trabajo, esposas, las mujeres ejercemos una gran influencia sobre los hombres. Algunas personas creen que el papel sumiso de la mujer como ayuda idónea la detiene de ser fuerza significativa de la sociedad, pero la verdad que es totalmente lo opuesto. Es más, la influencia de una mujer es tan poderosa que ella debería usar un aviso de advertencia. Imagínense todas nosotras con un cartelito que diga advertencia. Yo le pondría peligro también, ¿no? De una manera u otra, toda mujer hace un impacto en el hombre que tiene a su lado, en sus hijos y en la sociedad que ella vive. Un refrán bien conocido dice, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y hasta hace recientemente la madre y el hogar era un sinónimo en la mente de las personas, ¿verdad? La madre y el hogar. Los recuerdos, ¿verdad?, de nuestros hogares en la niñez generalmente estaban centrados alrededor de la mamá. Cómo ella cocinaba, cómo consolaba cuando había dolor, especialmente en los estándares morales que ella enseñaba. La influencia de una madre sobre las actitudes de sus hijos que tiene acerca de ellos mismos y otros, acerca de las autoridades de Dios, dura toda la vida y durará toda la vida, ¿verdad? En la palabra de Dios, un rey habló sobre la influencia de una madre, y yo no voy a un lugar, no vamos a hablar de las madres, no es reunión de las madres, ¿verdad? Pero en Proverbios 31:1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La Biblia nos afirma que la enseñanza de una madre en sus hijos tiene el mismo valor que la enseñanza de un padre. Esa enseñanza llega a ser el estándar por el cual una nueva generación va a vivir. En Proverbios 1:8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermanas, es evidente que en el día de hoy la sociedad se aleja cada vez más de los estándares morales establecidos por la palabra de Dios. Para muchos no es coincidencia que este declive moral, ¿verdad?, que está sucediendo ahora en nuestros tiempos, que gran porcentaje de mujeres salgan a trabajar fuera de lo que ha dado después del año 1940, ¿verdad?, aproximadamente. Como resultado de trabajar fuera de la casa, muchas mujeres cristianas actualmente delegan la responsabilidad del cuidado y la crianza de sus hijos a otras personas, incluso a personas incrédulas. El mundo secular enseña sus propios estándares y cómo en muchos casos estos son totalmente opuestos, no solamente diferentes, opuestos, ¿verdad?, a los principios de la Escritura. Mientras que el mundo secular mece la cuna, las madres ausentes están perdiendo diariamente oportunidades para entrenar a sus hijos, ¿verdad? La responsabilidad de las madres, ¿no? Y paréntesis, entrenar a sus hijos. Según leemos en Tito 2, en la familia de la fe, las mujeres mayores pueden y deben, o debemos, tener una gran influencia sobre las mujeres jóvenes. El propósito de es mandar a las mujeres más adultas a que enseñen a las más jóvenes. ¿Y para qué es esto? Como dice su palabra, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada a través de la manera de vivir de la más joven. Ahora,
en el día de hoy la palabra de Dios está siendo muchas veces blasfemada porque muchas hijas adultas siguen el consejo secular acerca del matrimonio, en lugar de mirar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Este consejo secular frecuentemente las anima de una manera que se oponen directamente a la palabra de Dios, incluyendo la inmoralidad y el divorcio. Muchas iglesias en el día de hoy responden a esta problemática ofreciendo ayudas humanísticas o programas en base a la psicología o directamente no haciendo nada, ¿verdad? El método de Dios de tener mujeres más adultas enseñando a las mujeres más jóvenes es una medida de prevención y de ayuda a tener, ¿verdad?, a las pacientes saludables y por tanto evitar las epidemias serias, ¿verdad? Las iglesias ayudarán a los matrimonios más jóvenes al identificar y desarrollar mujeres adultas que sean aptas para enseñar a las más jóvenes acerca de la feminidad bíblica y el matrimonio antes que los problemas aparezcan. Queda establecido entonces, una mujer puede ser una influencia sustancial sobre sus hijos y sobre las mujeres más jóvenes. Sin embargo, uno de los impactos más grandes que una mujer puede hacer es sobre su esposo. Probablemente muchas de nosotras hemos conocido y hemos oído, mejor dicho, hemos oído, ¿verdad?, de la influencia de una mujer como Ana Bolena, quien sedujo al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que estaba casado con la muy católica reina Catalina de Aragón. Esta mujer, Ana Bolena, logró que Enrique desafiara al propio Papa de Roma para divorciarse y casarse con ella. Y la negativa de la máxima autoridad trajo el rompimiento con la institución religiosa y la creación de la nueva iglesia de Inglaterra. Esto fue un verdadero escándalo en aquella época y es estremecedor ver cómo cambió una nación por la influencia de una mujer sobre un hombre. Hermanas, sepamos que nosotras podemos ejercer una gran influencia para bien o para mal en nuestros esposos y que esto puede influir en sus ministerios. Vamos a ver dos puntos principales: la escena bíblica y sus detalles. Vamos a prestar atención a lo que leemos en Génesis 15, en el capítulo 15, y vamos a ir en el texto, ¿verdad? Génesis 15 y Génesis 16. El versículo 1 de Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así comienza la historia, ¿verdad? Abraham tenía una promesa de la que leemos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que él tendría una descendencia que sería físicamente suya y no una persona adoptada para desarrollar una familia. Génesis 15, 3 y 4, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que seré un heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero los años pasaban volando, ¿verdad? Y Abraham y su esposa estaban cada vez más grandes en edad, y parece que Sarai, ¿verdad?, más estaba prácticamente desesperada. En su cultura, y sabemos muy bien, era una vergüenza para una esposa no darle hijos, ¿verdad?, a un hombre. Y probablemente sentía que era defectuosa, ¿verdad?, aunque era una señora muy hermosa. Y sí, Abraham seguramente iba a tener hijos, obviamente porque Dios lo había prometido. Posiblemente ella temía que él iría a buscar otra mujer. Así que esta mujer entró en pánico en su mente, ¿verdad? Y el primer verso menciona a Agar, su sierva, ¿verdad? Eso es lo que se puso en su cabeza. Agar, esta esclava, era una sierva personal y era de Egipto, como dice la Escritura, ¿verdad? Muchos creen que Abraham fue expulsado de Egipto por mentir acerca de su esposa, diciendo que esta era realmente Ana, por temor. Entre los regalos que Sara recibió de Faraón, al despedirlos estaba Agar, ¿verdad?, la sierva. La Biblia no dice eso, ¿verdad?, pero los estudiosos dicen que probablemente es así.
Dijo entonces Sarai a Abraham, versículo 2 del capítulo 16, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quien tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Estas son las semillas de un desastre. Van a provocar algo catastrófico que ya sabemos, ¿verdad? Es más, Sarai, planeando su pecado, quiere justificarlo y darle una fachada de pie, invocando el nombre de Dios. Y yo muchas veces digo, lo que pasa muchas veces nos pasa a nosotras, ¿verdad? Lo que vemos en las personas que Dios plasmó en su escritura, lo vemos plasmado y lo vemos en nuestra propia vida, ¿verdad? Agar era una persona, un ser humano, con sentimientos y sueños propios, pero Sarai quería usarla como una máquina de producir hijos, ¿verdad? E hijos no para Agar, sino para Sarai. ¿Será este un antecedente del alquiler de vientres? Ahora bien, la práctica es normal en aquella cultura, ¿verdad? Pero la cultura de ellos estaba corrompida. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Cada generación hay cristianos que toman su instrucción de la cultura, del ambiente social en el cual están viviendo, en vez de someterse a la palabra de Dios. Y en estos hombres del Antiguo Testamento practicaban la poligamia, la esclavitud, y algunos, como Salomón, hasta copiaban la idolatría. Así que cuando Cristo discutía con los fariseos sobre el divorcio que ellos defendían, ¿a dónde fue la Biblia? ¿A dónde fue en la Escritura? Se fue a los primeros 2 capítulos de la Biblia, la información donde estaba disponible, donde Abraham y Sarai la conocía. En Mateo 19, 3 al 6, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Y por qué? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El modelo para el matrimonio, dado en el principio antes de la caída, era un hombre, una mujer, los dos viviendo juntos una sola carne. Dios hizo una promesa sobre un hijo, ¿verdad? Le correspondía a Abraham y a su esposa esperar. Por más posible que pareciera, debería de esperar, aún de ser necesario un gran milagro, ¿verdad? De Dios. Y eso estaba planeado por él, ¿verdad? Y no intentar empujar la promesa. ¿Cuántas veces nosotras nos vemos reflejadas en ello, verdad? El Señor nos ha prometido algo, ha prometido sustentarnos, ha prometido obrar de alguna manera y nosotras en vez de esperar, quedarnos ahí confiando en el Señor, tratamos de empujar las puertas. Y vamos para acá y empujamos una y empujamos la otra y empujamos otra cosa y hacemos algo, ¿verdad? Y no esperamos en el Señor, no intentamos hacer las cosas por nosotras mismas. Versículo 3 del capítulo 16 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. No podía haber hecho una cosa peor, ¿verdad? Sarai se salió con la suya, aparentemente, y Abraham se lo permitió, y todo ello fue un desastre. Jamás se tomaron el tiempo para pensar y consultar si esto era lo que Dios quería, si esto era lo que Dios había. No, la cosa era que había que hacer algo. Como Dios no hacía nada, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Por ahí lo podemos ayudar y a veces queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Todas caemos en eso muchas veces. Queremos hacer algo, no podemos esperar. Se nos acaba el tiempo, tenemos que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hago? Hago algo por mi propia cuenta. Y generalmente, yo no sé a ustedes, pero a mí me
yo hago algo por mi propia cuenta, me va muy mal. Me va muy mal y me tengo que arrepentir. Digo que sí, Señor. Y bueno, el Señor me dice, yo te dije que esperaras. ¿Por qué no esperaste en mí? Y muchas veces caemos en vez de esperar en Él, tratamos de ir y hacer las cosas por nosotras mismas. Es muy difícil para nosotras esperar, ¿no? Las mujeres somos personas que estamos siempre haciendo cosas, ¿verdad? Haciendo cosas por nuestra casa, haciendo cosas por los hijos, corriendo por acá y corriendo por un hermano y en la iglesia, haciendo cosas. Y para mí, lo más difícil es esperar. Esperar quieta, esperar que Dios obre, esperar que cumpla su promesa, esperar, ¿verdad? Esperar. No tocamos al señalar que esto que ocurrió fue como una mini caída. El lenguaje utilizado aquí es digno de mención, porque la respuesta errada del patriarca a la sugerencia de su esposa enmarca los mismos términos que la desobediencia, ¿verdad? La obediencia de Adán hacia Eva en la del Edén, ¿verdad? El relato, aquí en Génesis 3, no lo busquen, estamos aquí a mano, dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, la voz de su señora, en lugar de confiar en Dios y seguir su palabra, escuchó a su mujer, obedeció su instrucción y los resultados fueron desgarradores. Y él se llevó a Agar, dice el versículo 4 del capítulo 16, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar era solamente una joven, hermanas. Recordemos, Sarai era como una reina sobre. Hay que recordar que Abraham contaba con un ejército privado que utilizó para rescatar a Lot. Era un hombre rico con muchos siervos, negocios. Sarai era como una reina sobre todo eso. Y de pronto Agar fue levantada y se vio a sí misma como otra esposa de Abraham, pero sin preparación, sin experiencia, sin madurez, usada. Naturalmente, ella no sabía cómo manejar esta situación correctamente. ¿Qué hizo Sarai? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, en el versículo 5. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué pasó? Empezamos a echar las culpas, ¿verdad? Ahora viene el principio de los problemas. Pero es solamente el principio de los problemas. Sarai empezó echándole la culpa a Abraham por los resultados de lo que había sido su propio plan, amenazándolo de llevar su causa ante Dios. Pero los que consideran esto con cuidado, le dan la razón a ella. Le dan la razón a Sarai considerando la pasividad de Abraham. Y para colmo, Abraham en su pasividad Dios rienda suelta a las contiendas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahí había disputas entre esas mujeres. Imagínense la cabeza del pobre hombre. Ahora, Agar, la joven, estaba bajo la mano dura de Sarai. Maltratada, tratando de entender su papel, después de llenarse de orgullo, ¿verdad? Esta joven por intentar darle un hijo a Abraham, cosa que Sarai no pudo. En un sentido, esta muchacha se sentía superior, ¿verdad? Pero la mano dura otra vez vino, ¿verdad?, a aturdirla y confusa y dolorida. Esta muchacha huyó, ¿verdad? La cosa salió mal. El plan ideado por Sara
no dio el resultado esperado. La cosa salió mal. El rumbo de acción sugerido por Sara y aceptado por Abraham, porque Abraham tiene su error, no fue el mejor. Y vemos el segundo punto principal, ¿verdad? El principio bíblico y su aplicación. No hay dudas, hermanas, la mujer ejerce una gran influencia sobre el varón y esa influencia puede ser beneficiosa o puede ser dañina, ¿verdad? Así que, hermanas, debemos de tener cuidado con esto, sobre todo cuando en apariencia los esposos se demoran en tomar decisiones. ¿Les suena conocido eso? Cuando las soluciones a los problemas parecen tomar mucho tiempo, una mujer debe ser cuidadosa porque influye, ¿verdad?, con poder en su esposo. Una mujer típicamente que las decisiones se tomen ya, ¿verdad? Que los problemas sean resueltos inmediatamente. ¿Me pasa a mí sola? ¿Le pasa a ustedes? Queremos que las cosas se resuelvan ya, y más cuando uno es más joven. Yo me acuerdo cuando era joven, recién casada, y había un desacuerdo. Yo quería, vení, vamos a charlarlo, pero no entendía que a veces los hombres necesitan un tiempo cuando están enojados. Y yo quería arreglarlo porque yo había aprendido y yo sabía que teníamos que, y después con los años uno aprende que hay que dejar y hay que darle tiempo a los hombres. Los hombres no son como nosotras, ¿verdad? Nosotras somos más impacientes, queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente, ya. Cuando los problemas se tardan y las soluciones no se dan, es común una mujer ponerse impaciente. Es común, es muy común. Pero si intenta forzar a su esposo a tomar una acción prematura, ella puede o nosotras podemos crear una situación de ¿verdad? Y estos problemas pueden darse con los parientes políticos, con los hijos, con algún hermano, ¿verdad? O en una situación de la iglesia. Puede que te pongas nerviosa cuando tu esposo no toma decisiones en cuanto a asuntos del hogar, cosas que se rompen, se rompió la canilla, arreglar el cuerito, andar a la ferretería, ¿verdad? Ves, la casa no te importa, se viene todo abajo, ves que no te preocupa, solo te preocupas de otras personas, seguro que si fuera tu mamá la que te pide, irías corriendo, ¿verdad? Puede que te pongas nerviosa cuando tu esposo no toma decisiones en cuanto a las finanzas, no alcanza el dinero, han surgido gastos extras, se rompió el auto, se enfermó uno de los chicos, tuvimos que comprar más medicamentos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No piensas hablar con la iglesia? Puede que te pongas nerviosa cuando tu esposo no toma decisiones en relación a la conducta, ¿verdad? O a las actividades de los hijos. ¿Cuándo vas a hablar con fulanito? ¿Cómo vas a manejar esta respuesta? ¿Qué vas a hacer con esta invitación? ¿Me vas a dejar sola con la casa y los chicos otra vez? Puede que te pongas nerviosa en cuanto a tu esposo no toma decisiones en cuanto a las personas. ¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando esas actitudes? ¿Cómo sigues permitiendo que te critiquen y no haces nada? ¿Cuándo vas a poner al hermano fulanito en su lugar? Puede que te pongas nerviosa cuando tu esposo no toma decisiones en cuanto a poner prioridades en orden. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este ritmo? ¿No has pensado que estoy cansada y necesito un poco de respiro? ¿Cuándo me vas a dedicar tiempo a mí y a los chicos? Hay que tener cuidado, hermanas. Cuando una mujer impone mucha presión sobre su marido, corre el riesgo de que te salga corriendo para cualquier lado, cual gallina sin cabeza, tomando decisiones apresuradas con la única intención de tranquilizar.
Mejor es vivir en rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa, dice Proverbios, ¿verdad? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando una mujer se impone mucha presión sobre su esposo, corre el riesgo de que éste comience a ver y a los hijos, ¿verdad?, al ministerio como un problema. Aunque nuestro esposo no sea el hombre certero en sus decisiones, o que lo sea, la única manera que ayudará a mantenerte con una buena influencia sobre él es tener una actitud sumisa, ¿verdad? Una actitud sumisa bíblicamente hablando. Cuando una esposa no argumenta, ¿verdad?, no debate repetidamente, ni insiste, rehúsa aceptar la decisión final del esposo, o no es rebelde, no es desafiante, y es sumisa, ella puede expresar sus opiniones. Y de hecho tenemos que hacerlo, hermanas. Tenemos que expresar lo que vemos. Muchas veces nosotras las mujeres tenemos esa visión que los hombres no tienen, ¿verdad? Muchos le dicen sexto sentido, no, sentido. Dios nos puso con cierta capacidad de darnos cuenta de cosas que a veces los hombres no se dan cuenta, ¿verdad? Y eso lo hizo el Señor, no es que tenemos un poder de ningún tipo, eso es algo que el Señor ha puesto en nosotras. Vemos las cosas de otro ángulo, vemos cosas que los hombres nos ven, porque nosotras vemos a veces un poco más allá, los hombres son más directos en su visión, ¿verdad? Nosotras vemos un poco más ampliado el asunto, ¿no? Entonces empezamos a decir, si son como yo, no se los recomiendo porque yo me presentan un proyecto y allá también que me lo puede decir, yo empiezo, esto no, porque esto, bueno, así era, así soy yo. Muchas veces tengo la tentación de decir las cosas negativas de algo, ¿verdad? Yo ya le veo todo lo que va a implicar eso, ¿verdad? Y muchas veces no está bien y yo tengo que aprender y estoy aprendiendo. El Señor siempre trabaja porque muchas veces veo esas cosas, quiero ver más allá y quiero tener todos los ataditos con sus moñitos y no se puede. El Señor me dice, no, mira, no, así no son las cosas conmigo. Vos no podés hacer así. Me trae problemas a mí, ¿verdad? No glorifico al Señor en eso. No es lo que mi esposo necesita, que yo venga y le diga todas las cosas que veo que puede pasar tal cosa, sí, puede, y si no pasa, me dice, sí, ¿verdad? Si no pasa, no conozco, no conozco el futuro. Entonces, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Puedo expresar mi opinión, ¿no? Y las mujeres realmente tenemos hasta casi el deber de decirle a nuestro esposo, ¿verdad? Y mirá tal cosa, porque vos no te das cuenta, o porque yo me parece que esto, y lo ayudamos, y a veces somos una buena influencia, ¿verdad? En nuestro esposo, ayudándolo a ver las cosas de otro punto de vista. Y muchas veces nuestro esposo ha cambiado, y usted, estoy segura que si yo hablara con cada una de ustedes, diría que sí, que muchas veces el esposo tomó una decisión, nosotros le dijimos algo y cambió esa decisión, porque Dios nos usó, ¿verdad? Porque podía haber ido en un camino y Dios nos usó, pero eso no significa que nosotras tengamos siempre la razón, no significa que nosotras tengamos que hacerlo, porque a veces es mejor callarse, ¿verdad? Y dejar, porque el pastor es nuestro esposo, no nosotras, ¿verdad? El que toma las decisiones, al que Dios le va a pedir cuenta, va a ser el esposo. No voy a ser yo, gracias al Señor, ¿no? Yo voy a dar cuenta por mí, pero por el trabajo, no voy a tener que dar cuenta por el trabajo del pastor. Va a tener que hacerlo mi esposo. Tengo que ser su ayuda. Y a veces la ayuda implicará que yo pueda dar mi opinión de una manera apropiada, no siendo desafiante, no imponiéndome, y a veces lo haré de una forma sumisa, aceptando o callándome, o no diciendo, o diciéndole al Señor, Señor, tú puedes mostrar, tú puedes guiar,
Yo no soy el Espíritu Santo de mi esposo, el Señor es quien guía a mi esposo. Yo soy su ayuda, nada más. Una ayuda, ¿verdad? Durante la conversación uno puede, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar eso a nuestras hijas, ¿verdad? Debemos protegernos a nuestras hijas, a las hermanas de la iglesia, para que no caigan en la mala interpretación popular de que el papel de la mujer es subordinado, que es débil, que es indefensa, ¿verdad? Debido a que es el diseño de Dios que una esposa debe someterse a su esposo, hay un poder considerable, ¿verdad? Que la respuesta a la sumisión es poder, no debilidad. Sumisión es poder. Contrario a lo que el mundo piensa, ¿verdad? El mundo piensa que someterse es debilidad, pero lo que dice el Señor en su palabra y lo que nos dice, lo que nos anima es que el poder está en la sumisión. Esto no significa que Dios siempre va a prevenir que nuestro cometa errores en su liderazgo. Al contrario, ¿verdad? Dios a menudo usa los errores de decisión de los esposos como ejercicio de entrenamiento para mejorar su liderazgo en el futuro, para humillarlo, para hacerlo más de él, para quebrar su sentido de autosuficiencia, ¿verdad? Para hacerlo más enseñable. Una esposa puede descansar en el conocimiento que Dios provee para ella mientras está entrenando a nuestro esposo. Así que no es la esposa sumisa la que está indefensa, es la esposa que no se somete quien está totalmente desarmada, ¿verdad? No es la esposa sumisa la que está indefensa, es la esposa que no se somete quien está totalmente desarmada, al revés de lo que nosotros creemos y pensamos. Una esposa debe hacerse las preguntas a su esposo y esperar, ¿verdad?, su respuesta, confiando que Dios suplirá la respuesta. Dios puede recompensar la obediencia bíblica de una mujer en su palabra, al usar un ejemplo positivo como una de las influencias poderosas en su esposo. Este método simple es como Dios puede usar a una esposa bíblica para animar y fortalecer a su esposo en el liderazgo. La preocupación, ¿verdad?, por el liderazgo débil de un esposo insta a muchas esposas a desobedecer el diseño de Dios para el matrimonio en el área del liderazgo espiritual, ¿verdad? Asimismo, vosotras, mujeres, están sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice Primera de Pedro 3, 1 y 2. Ninguna mujer, sin embargo, tiene más poder que Dios para protegerse a ella misma y a las consecuencias de un liderazgo débil, ¿verdad? El confiar en Dios lo suficiente para obedecer hace que una mujer reciba una defensa celestial e invencible. Una mujer que insiste en tratar de protegerse a sí misma al influenciar en su esposo de una manera necia, corta ese poder invencible, ese poder que Dios da, ¿verdad? Porque así también, de Primera de Pedro 3, 5 y 6, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la que vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Este verso promete aquí que una esposa no necesita temer los resultados de las decisiones de su esposo, aun cuando las decisiones que tomen sean equivocadas. Muchas veces nuestros esposos van a tomar decisiones y toman decisiones equivocadas porque son pecadores y ellos también están aprendiendo, están creciendo, se están transformando, así como nosotras, ¿verdad? Así que no podemos pretender, ¿verdad?, que siempre nuestro esposo tome decisiones acertadas. Y nosotras estamos a salvo si hacemos su voluntad y si nos sometemos, ¿verdad? No nos va a pasar nada, también vamos a crecer. Así que juremos a nuestro esposo, no usurpemos su lugar,
mantengámonos en un lugar de confianza. Y es todo un desafío, confiar que a través de los errores de nuestro esposo pueda permanecer y estar quieta confiando en él. Muchas mujeres de hoy en día se sienten personalmente insultadas, ¿verdad? Cuando a ellas se les enseña que su esposo debe ser el líder espiritual en sus familias. El feminismo radical llama a esto patriarcado, ¿verdad? Y se está haciendo grandes esfuerzos mediáticos, propagandísticos, políticos y financieros para desconstruir esta concepción de los roles, ¿verdad? Estas damas generalmente se declaran a ellas mismas independientes espiritualmente de su esposo. Sí, hay un cierto feminismo evangélico. Los resultados de esta son desastrosos para las mujeres, ¿verdad? Para los esposos, para las familias. Miremos algunos ejemplos terribles, ¿verdad? Una mujer cree que su propio intelecto o porque tiene una preparación académica es lo suficientemente desarrollada como para no necesitar de otra persona para guiarla. Ya esta mujer se encuentra engañada, ¿verdad? No hay intelecto lo suficientemente grande para declararse a sí mismo como excepto del diseño de Dios. Una mujer engañada a creer que ella es superior al diseño de Dios, evidentemente llegará a ser una mujer orgullosa, rebelde ante la autoridad, ¿verdad? Arrogante en el conocimiento de la Biblia. Primera de Corintios 8:1b dice, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Cuando una esposa insiste en ser mejor y más madura y más capacitada espiritualmente que su marido, la determinación de su esposo para mejorar el conocimiento espiritual y su ánimo para ejercer su liderazgo se debilita. Y cuando esto pasa, él está menos interesado en proteger a su esposa de las enseñanzas sutiles, porque total ella no lo va a escuchar, se cree tan espiritual, ¿verdad? Tristemente, este tipo de esposa desearía influenciar a su esposo hacia cosas espirituales, sin darse cuenta que ella es una excusa que usa a su esposo para no tomar la responsabilidad de cabeza espiritual de su familia. Para asegurarnos que su influencia es beneficiosa a aquellos que ella amara, una mujer bíblica debe practicar discernimiento y emplear. Y para eso tenemos que estar cerca del Señor, ¿no? Si queremos tener sabiduría y discernimiento, tenemos que estar apegados a lo que dice la Escritura. Acá está todo el conocimiento. Acá está todo lo que necesitamos. Aquí y solo aquí, ¿verdad? Dentro de esos estándares debería estar el autogobierno, el autocontrol, el dominio propio y el evitar tácticas manipulativas. Y sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Si algo podemos saber muy bien es cómo manipular las decisiones y torcer lo que nuestro esposo quiere hacer o quiere decidir. Buscamos la manera. Y si lo queremos, lo logramos. ¿Verdad que sí? Una mujer bíblicamente equipada sabe que ese no es el concepto que debe tener de sí misma. Al estar en Cristo, por lo tanto, ella y nosotras debemos de renunciar a esa pretensión y someternos a la voluntad de Dios. Pero hay beneficios, hermana, no todo es malo. Hay beneficios cuando una ayuda idónea influencia a un esposo positivamente. Por ejemplo, el hecho de no estar en una guerra por el liderazgo en el hogar hace que el esposo sea un empleado más competente en el lugar de trabajo, por ejemplo. El esposo que tiene una ayuda idónea bíblicamente generalmente comenzará a desarrollar su potencial, ¿verdad?, en liderazgo y para el servicio de la iglesia. Como resultado, él y su esposa llegan a ser un excelente testimonio de Cristo, ¿verdad? Glorificar a Dios y hacen que la palabra no sea blasfemada. La unidad de esta pareja provee a sus hijos un ambiente en el hogar más seguro y más estable. Los hijos, nuestros hijos, necesitan ver, ¿verdad?, que en casa se sigue el orden de la Escritura.
¿verdad? El esposo, cabeza del hogar, tomando las decisiones. Todas estas bendiciones son posibles cuando una mujer confía en Dios lo suficiente como para funcionar como una ayuda bíblica, usando la influencia que nosotras tenemos sobre el esposo de una manera que glorifica y trae honra al Señor. Cuando el matrimonio entre el pastor y la esposa se desarrolla de acuerdo a los parámetros bíblicos, glorifican a Dios, reflejan adecuadamente la relación que existe entre Cristo y la iglesia, no solamente delante de los hijos, ¿verdad? Que no es cosa menor, porque nosotros muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ser como tenemos que ser, porque estamos en el lugar de liderazgo y las personas nos miran y tenemos que ser lo que tenemos que ser. Pero más importante es serlo en el hogar. Más importante que serlo afuera de casa es hacerlo dentro de mi casa. Dentro de mi casa. Que mis hijos vean cómo son las cosas, que así se tiene que hacer. No que yo sea de una manera y en la iglesia, porque soy la esposa del pastor, y en mi casa las cosas son de otra, ¿verdad? Son diferentes. Ese desfasaje, y escuchamos algo de eso en las enseñanzas, hace que muchos se rebelen, ¿no? Y no quieran saber nada con el Señor y con el ministerio. Tenemos que ser ejemplos para otros matrimonios de la iglesia. ¿Cómo vamos a enseñar a los matrimonios de la iglesia si nosotros no lo somos primero? ¿Verdad? Si nosotros no practicamos eso. Y no podemos fingirlo, hermanas. Porque así como nosotras vemos a veces matrimonios en nuestra iglesia que se miran y que parece que se largan cuchillitos a los ojos, así también lo ven los hermanos si nosotros hacemos lo mismo en nuestra iglesia, ¿verdad? Si hay algo que las cosas no están bien, se dan cuenta, no podemos camuflarlo de ninguna manera. No podemos. Una esposa de pastor empoderada, para mí es sinónimo de desubicada, ¿verdad? Da pretexto a las mujeres de su iglesia a no someterse a sus propios maridos. No lo duden, estas mujeres no buscarán al pastor para ayuda, no lo buscarán. ¿No han notado las características de las mujeres que pertenecen a una congregación donde hay pastoras? ¿No han visto que los hombres de esas congregaciones parecen corderitos, que no se atreven ni siquiera a abrir la boca? Y cuando uno va a uno de esos hogares, se nota inmediatamente quién es quien lleva los pantalones. Las mujeres. Debemos tener en cuenta que nuestro rol como esposa tiene el potencial de hacer o deshacer a nuestros esposos. Hacer o deshacer a nuestros esposos. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como pudredumbre en sus huesos, dice una versión, ¿verdad? La mujer virtuosa, y lo hemos usado en las reuniones de dama, nos encanta, es uno de los versículos que quizás hemos usado más de Proverbios. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como pudredumbre en sus huesos. En un libro titulado 10 cosas que toda esposa de pastor debe conocer, se lee lo siguiente en relación a este asunto. Estimulo a cada esposa de un ministro, ya sea que tu esposo sea el pastor principal o un miembro del liderazgo, a examinar su corazón y sus pensamientos y sus acciones. Tus acciones dan la impresión de que lo que verdaderamente quieres es ser tú el pastor, de que siempre crees que tienes el mejor plan. ¿Piensas que tu esposo no está tomando las decisiones correctas y necesitas tu consejo? ¿Criticas su liderazgo a sus espaldas? ¿Causas que tu esposo dude de tomar sus propias decisiones? ¿Disfrutas el conocer todos, verdad? Sobre todo ya que tenga o no que ver contigo. Estas son cosas importantes con las que debemos examinarnos y examinar nuestros propios corazones. Deja que el hombre sea el hombre. Dejemos que nuestro esposo sea el líder, el pastor. Él es el pastor.
Él es el pastor, Él es el hombre, no nosotras. ¿Qué debería haber hecho Abraham al estar en diferencia de Sara, su esposa? Y de eso van a hablar los hombres así, ¿eh? Se pueden preguntar. ¿Qué debería haber hecho? Debería haberla abrazado. Debería haberla asegurado que él confiaba en el poder y la suficiencia de Dios. Que estuviera segura ella, ¿verdad, Sarai? Que Dios se preocuparía por ellos y que cumpliría lo que había prometido, que no habría problema. Que si Dios quería que ellos intervenieran de alguna manera en el asunto, seguramente Dios se lo haría conocer. Él permanecería atento a su dirección. Qué diferente hubiese sido todo, ¿verdad? Si cada uno de ellos hubiese tomado el rol que le correspondía. Además, debería habérsele asegurado para con ella, aun cuando ella no podía tener hijos, ¿verdad? Al volver a insistir, seguramente Dios ya tenía en mente cómo salir de ello. Dios ya tiene un plan, hermana. Nosotros no vamos a frustrar nada de lo que Dios ha designado para la vida nuestra, de nuestros hijos, de los hermanos de la iglesia, de nadie. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Podemos contribuir, ¿verdad? Podemos estar en sus manos para que Él haga lo que Él se ha propuesto. Podemos ser un instrumento. Él va a hacer lo que Él ha designado. Lo que Él se ha propuesto lo va a hacer igual. Pero nosotras vamos a perder el privilegio de ser una bendición y de ser un instrumento útil. Eso sí lo vamos a perder si nosotras tomamos malas decisiones con respecto a nuestro esposo. Eso sí lo podemos perder. Dios va a hacer todo lo que Él ha designado y se ha trazado en su plan. Pero nosotras nos quedaremos sin la bendición de haber estado ahí, ¿verdad? En sus manos para que Él nos y ser un instrumento útil. Imagínense, piensan que Abraham nunca había oído, podría haber actuado así, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? No olvidemos cuáles eran los pensamientos de Abraham. Él conocía a Dios. ¿Recuerdan cuando subió con Isaac, ¿verdad? Al monte como respuesta para ofrecerle un sacrificio? Él sabía que Dios iba a hacer algo. Él conocía a Dios. Él sabía de que era capaz el Señor, de librarlo, de sostenerlo, de hacer algo grande y maravilloso. Sin embargo, se dejó llevar por su esposa. No hizo nada y así fue todo. No solo Abraham no actuó como debía, nuestros esposos también muchas veces actúan como no deben. Muchas veces. O no actúan. La primera reacción que podemos tener es caerle encima, olvidando que ellos también están rodeados de debilidad como nosotras. Como nosotras. La otra reacción es correr a hacer algo. Hay que hacer algo. Tengo que apagar el incendio. Tengo que correr. Tengo que buscar una solución. Yo. No hay duda que la aparente falta de preocupación, la dilación, la demora, la facilidad, la pasividad, el no hablar por parte de nuestros esposos muchas veces, el estar ahí, no decir nada, y uno pregunta, y no dice nada, ¿verdad? Hace que nosotras nos inquietemos. Muchas veces nuestros esposos se toman su tiempo para evaluar, ¿verdad? Y nosotras nos vemos tentadas en esa espera a hacer algo. No cedamos, hermanas, a esa tentación. No seamos insistentes. Confiemos, no tanto en nuestros esposos, como el Dios que tiene el corazón, ¿verdad? De nuestro esposo en su mano. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10, ¿verdad? El papel que juega el pastor es vital para la familia y para el ministerio. No es poca cosa, hermanas, el privilegio que nosotros tenemos y la responsabilidad. No es poca. Servir en es más importante y tan importante como servir en la iglesia. Servir en mi casa. Yo le digo a mis hijas, si algo no podés hacer porque estás criando hijos, no te pongas nerviosa.
Yo muchas veces, me tuve que quedar en casa porque ustedes estaban enfermas, porque tenían que ir al colegio. Había algo en relación al hogar y no podía acompañar a tu papá, tenía que ir sola a alguna reunión, a clausura del instituto, algún velorio, algo. Tenía que ir sola, yo no podía ir. Yo me tenía que ocupar. ¿Quién podía ocuparse? ¿Quién era la madre? ¿Quién les dio Dios los hijos? A mí me los dio. Uno puede hacer excepciones y pedir a una hermana que te podés creer que tengo que hacer tal cosa, un trámite, o salir una salida con el esposo, ponga una excepción. Pero al que le confió los hijos es a mí, yo soy primero madre. Y si no puedo hacer algo porque mis hijos son chicos, no me desespero. Ya voy a tener tiempo de hacerlo. Es importante servir a Dios en casa. Nuestra primera responsabilidad es servirlo en casa. ¿Quién tiene que cocinar para el pastor? La esposa del pastor. ¿Quién tiene que tener la ropa limpia del pastor? La esposa del pastor. ¿Quién tiene que hacer los mandados? Si las cosas, les hacemos la vida más fácil al pastor. Va a ser. Listo. Ya estoy terminando. Listo. ¿Quién va a hacerlo? ¿Verdad? ¿Quién va a hacerlo? Nosotras, ¿verdad? Nosotras. La esposa atenta de un pastor busca apoyarlo de una manera, ¿verdad? Atendiendo las necesidades, ¿verdad? Atendiendo las necesidades. La esposa sabia del pastor ora por él todos los días. Ora por protección contra el mal, por los obstáculos, por sabiduría, por discernimiento, ¿verdad? Para que haga la voluntad de Dios, para que sea guiado por el Espíritu. Ya que conoce las debilidades del pastor, ya que conoce, ¿verdad?, los desafíos, tenemos que decorar y derramar nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? Expectante de lo que Dios trabajará. Nosotras tenemos que descansar y creer que está soberanamente en acción y es capaz de guiarlo, ¿verdad?, hacia lo que Él quiera. Debemos hacer esa compañera aventurera en el pastoreo, compañera, para animarlo, afirmarlo, ¿verdad?, estar atento a sus necesidades, no avergonzarlo en público, ofrecerle ayuda, ¿verdad? Tratar de mostrar un frente común. Mi esposo toma una decisión, yo no le voy a hacer luchar el piso por detrás, ¿verdad? No voy a decir no, porque mi esposo se equivocó. Tengo que apoyar. Conclusión, hermanas, el lugar que nos ha sido dado no es envidiable, pero sí de sumo privilegio y responsabilidad. Claro que sí. No son pocos los ministerios que se han arruinado por causa de una mala esposa. Así que no desmayemos, hermanas, busquemos al Señor para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Es un gran desafío manifestar los modales y las gracias y las virtudes de nuestro Señor en nuestro hogar. La gran tentación y peligro es dar lugar a las obras de la carne. Pero el poder de Dios podemos contrarrestar el poder del pecado que mora en nosotras, ¿verdad? Y vivir unas vidas que glorifiquen a Dios y edificar un matrimonio, una familia sólida y sana, desarrollando un ministerio que el Señor pueda usar y que el Señor pueda recompensar. Perseveremos en el ministerio, hermanas, ocupando nuestro lugar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Señor, gracias que tú nos has dejado tu palabra para instruirnos, para darnos consejo, sabiduría, para darnos a conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ocupar nuestro lugar en la vida de nuestra familia, en el ministerio, acompañando a nuestros, sometiéndonos y haciendo tu voluntad, para glorificarte a ti, Señor, para honrarte a ti, para que la palabra tuya no sea blasfemada. Gracias en el nombre de